La criatura en su brazo. La salvaje tierra de Minos, lugar en donde los más fuertes guerreros de las tierras antiguas, los Yunis, son entrenados con un único propósito: destruir y conquistar a los Yume, personas casi tan fuertes como ellos, pero no tan deseosos de codicia y poder por lo ajeno. Esta batalla entre culturas existe desde que la primera gota de agua se desprendió de las nubes y besó la tierra, desde que la primera semilla brotó de los suelos y floreció al sol, desde que la razón se volvió sin razón. Durante miles y miles de años, los animales del bosque fueron testigos de las masacres que se libraban a campo abierto en las afueras de Ribolén, a orillas del río Blave, punto medio entre las ciudades en donde los guerreros chocaban y blandían los aceros de sus espadas y hachas con manos embriagadas de salvajismo e idiotez. Las criaturas del bosque no podían comprender cómo dos culturas de una inteligencia superior podían masacrarse mutuamente por el solo hecho de expandir sus tierras y apoderarse de lo impropio. Los pájaros lloraban, los peces estremecidos abandonaban su nado y las flores se marchitaban en cada guerra. Cientos de vidas se extinguían soltando sus almas en la eternidad de los recuerdos. La madre tierra viajaba en el aire con ojos de tristeza, viendo cómo sus hijos se mataban por una rivalidad absurda, cayendo una vez más en la sinrazón humana que alguna vez fue dotada de pensamientos prudentes y sensatos. ¿En qué momento falló nuestro Padre? ¿En qué momento el gigante creador de vida se equivocó al elegir sus ingredientes? ¿En qué momento lo perfecto se volvió imperfecto? ¿Cuándo fue que la mano oscura dio su toque de maldad en el ser pensante? ¿En qué tiempos el brillo del oro se volvió más importante que el brillo del alma? Tantas preguntas surcaban los laberintos de las respuestas que parecían no encontrar una salida a la insensatez de la guerra. Pero un día, en Blidurim, la hermosa y elegante ciudad de los Yume, plagada de reliquias y diamantes divinos provenientes de los lugares más recónditos del mundo, una madre dio a luz a su bebé. Los padres quedaron perplejos ante el aspecto del niño. Los Yume, seres elegantes de rostros perfectos, con facciones que parecían obras de arte ante el aspecto salvaje y velludo de los colosales Yunis, no aceptarían tal deshonra. La joven pareja fue juzgada y atosigada durante años. El aspecto deforme que tenía Primus en su brazo izquierdo no sería aprobado por ninguno de sus pares. Una abominación entre la belleza, qué desgracia para una raza tan armoniosa. El pequeño lucía un cuerpo frágil y delgado. Lo único enorme en él era la protuberancia en su brazo, que por sí misma podía sentir tristeza al ver cómo maltrataban a su portador, el cual apenas sabía caminar. Maldita sea la ley en la que los buenos tengan que sufrir. A la edad de 8 años, Primu perdió a sus padres. La peste que trajeron algunos de la guerra contagió a sus progenitores llevándoselos para siempre, sacándole al niño lo único bueno que la vida alguna vez le había ofrecido. Primus fue aislado, separado de los normales. Así se llamaban a sí mismos, normales. ¡Qué insensatos! El pequeño infante no abandonó la ciudad como debería haberlo hecho. Algo dentro de él se negaba a retirarse de aquel lugar. Solo, en la oscuridad de una sociedad que le daba la espalda a cada momento, Primus se volvió casi autista. Solo se comunicaba con la cosa deforme que lo acompañaba a todos lados, con esa masa de carne babosa que se extendía desde su hombro, formando algo similar al cráneo de un lagarto, con ojos de vidrio casi cerrados de color naranja ubicados en ambos parietales, y un hocico con largas fosas nasales que se extendían hasta la terminación de su antebrazo. La deformidad parecía tener vida propia. Muchos decían que la criatura en su brazo era una maldición, que debía irse de Blidurim, alejar su mal, llevarse a esa cabeza de reptil venenosa que acarreaba con él la mala suerte de la sangre fría. Pero Primus, a pesar de no ser aceptado, nunca perdió el respeto por los demás, nunca jamás respondió a los insultos de los perversos que lo maldijeron día tras día. A los 10 años de edad, no tuvo más opción que marcharse.
el bosque amparó al hijo imperfecto. En aquel lugar era uno más ante las miradas de las alimañas salvajes. Primus y la criatura en su brazo crecieron juntos, aprendieron juntos, cazaron juntos y juntos observaron. Observaron por años y años, acompañados por los animales silvestres, las sangrientas batallas en las afueras de Ribolem. Primus y la cosa en su brazo fueron testigos de cómo el ejército Yume perdía fuerzas ante las grandiosas hachas de los enormes Yunis. A pesar de ser repudiado por los suyos, el joven muchacho no podía evitar la tristeza de ver morir a los soldados de Blidurim. Exiliado de una ciudad ingrata, siguió creciendo fuerte y vigoroso, al igual que su bestial cabeza de reptil, quien cambió su aspecto gomoso por gruesas escamas verdes de brillos violáceos en las puntas. Sobre sus párpados, la criatura había desarrollado largas y filosas púas de tonos oscuros. Su hocico y fosas nasales también se habían ensanchado considerablemente. Enormes dientes con forma de anzuelo emergieron de sus encías, y una larga y azulada lengua se extendía desde su garganta hacia afuera, dividiéndose en dos puntas. Primus ya no tenía aquel frágil aspecto. Se había convertido en un hombre fuerte, lleno de vitalidad, al igual que su fiel acompañante de rostro áspero e intimidador. El cielo tronó y el clima se enfureció derramando una tormenta de agua sobre las tierras antiguas. Los hombres trenzaron sus armas en combate y los aceros se tiñeron de rojo bajo los fuertes chaparrones que inundaban los suelos, dificultando los movimientos de ambos bandos, pero sin impedir la barbarie de sus actos. Más hachas que espadas sobrevivieron a la contienda. Solo era cuestión de tiempo para que los Yunis conquistaran a los Yume. Luego de la feroz disputa, las nubes liberaron el cielo. Escasos rayos de luz revelaron aquellos gestos de dolor petrificados sobre el fango. El imperfecto abandonó la seguridad del bosque y se acercó a la multitud de cadáveres que yacía sobre la extensa superficie. Los buitres, aves carroñeras hijas de la misma muerte, se alimentaban de la carne sin vida. Primus miró con desgano a los suyos. No podía evitar la desolación que invadía su alma. La criatura en su brazo movía los ojos sin perder detalle de lo ocurrido, emitiendo alaridos de disgusto que estallaban en el cielo asustando a los animales que rondaban tras la vegetación. Los buitres abrieron sus amplias alas y se alejaron, disputándose los pedazos de carne que colgaban de sus picos. Infinidad de plumas negras se desperdigaron en el aire, sembrando aún más la angustia en Primus y su brazo deforme. En ese momento, tomó la decisión que lo abrumó durante largas y frías noches de insomnio. Completamente desnudo caminó entre los ríos de sangre y cuerpos caídos, despojando a un cadáver del sagrado uniforme Yume. Se lo colocó con sumo cuidado. Sintió un inmenso placer al llevar la sagrada prenda, pero aún así se vio forzado a cortar una de las mangas del atuendo, ya que la protuberancia en su brazo izquierdo no cabía en un ropaje tan ajustado al cuerpo. Luego, le pidió disculpas a su alimaña y la cubrió con un manto azul que lo tapaba desde el hombro hasta la muñeca, dejándole visibles solo los dedos de la mano. Amarró el paño con un botón de oro a su pectoral izquierdo y otro a la espalda casi a la altura de la nuca. El viento cambió su curso y junto con ello la suerte de los Yume, que se veían en desventaja frente a las potentes hachas de los Yunis. Casi por accidente, los Yume descubrieron la pólvora en la boca de un volcán, y con ello las armas de fuego. Herramientas más dañinas y eficaces que cualquier otra, instrumentos superiores que permitían herir a distancias inimaginables para los Yunis que, confiados, se preparaban para otra batalla afilando los aceros de sus hachas y cuchillos. El imperfecto, después de largos días de caminata, llegó a destino. Con su brazo completamente oculto por el uniforme, marchó hasta el centro de la ciudad sin que nadie notara su presencia. Era uno más sin su deformidad a la vista. El lugar se encontraba plagado de personas que iban y venían. Algo los mantenía férvidos. Algo nuevo había llegado a mano de los Yume.
Alguien había encontrado la forma de destruir definitivamente a los salvajes. Sonidos aturdidores y desconocidos sobresaltaron al muchacho y a su bestia, que se quejó entre las telas con alaridos de inquietud. Primus palmeó a la protuberancia en su brazo para calmarla, nervioso de que lo descubrieran. Miró hacia ambos lados, revelándose ante sus ojos un grupo de hombres que parecían estar preparándose para la guerra. Los soldados apuntaban sus armas al cielo, luego ese feroz sonido, y en el aire los pájaros caían desplumados a tierra. Una multitud de muchachitas festejaban y aplaudían aquellos actos de masacre absurda. La bestia volvió a quejarse, más fuerte y más molesta que la primera vez, dejando volar su disgusto a oídos traicioneros. Un sujeto de largos cabellos dorados y ojos claros como el azul del día se percató de la presencia del extraño. Sin dudarlo un instante, con la ayuda de sus compañeros, lo llevó ante su rey. El emperador Yume divisó aquella extraña protuberancia en el brazo del joven. Primus se veía asustado. Los murmullos de la multitud lo perturbaban y ofuscaban. Tanto tiempo solo en un mundo sin palabras le había hecho olvidar el sonido de la voz humana. «Quítenle el pañuelo que trae en su brazo», ordenó el supremo Yume. La verdad quedó al desnudo frente a miles de ojos que observaban atónitos a la criatura en su brazo. Todos, en el extenso salón real, enmudecieron. «Es el exiliado, es Primus el que traerá la mala suerte a nuestra ciudad. ¡Maten al imperfecto!» Los ciudadanos se alteraron y comenzaron a gritar y a balbucear tonterías sin sentido. El nerviosismo se apoderó de todos ellos frente a lo diferente, frente a lo desconocido, a lo que no tenía explicación. Primus no sabía reaccionar ante la violencia. A pesar de ser un hombre fuerte y vigoroso, se veía como un chiquillo asustado frente a la agresividad de la muchedumbre que lo martirizaba. No llevaba maldad en su ser, no tenía la ofuscación necesaria siquiera para defenderse. Afortunadamente, la escamosa bestia en el brazo sabía cuidar de su portador y no dudó en mostrar sus enormes dientes de navajas. Un alarido intimidante y aturdidor retumbó en todos los rincones de la sala. De sus fosas nasales comenzó a filtrarse una extraña emanación oscura que se elevaba en el aire. Sus ojos anaranjados brillaban, fijando sus pupilas en la siniestra multitud. Púas negras emergieron como cuernos de su cabeza, aumentando el tamaño de su cólera ante la disconformidad de los malos tratos. La criatura se violentaba y enfurecía, acrecentando su gruñido ante cada movimiento de aquellos que intentaban acercársele. Los Yume se replegaron, dudando de sus actos por un momento ante la inmensidad de los alaridos. «El aliento del dragón salvará a la tierra del sufrimiento», dijo un viejo sacerdote emergido de la multitud. «Es así como está escrito en el viejo libro de la vida», comentó con cierto tono de enseñanza. «Los años traen consigo la sabiduría», así lo expresaba la cultura Yume. Los soldados retrocedieron y el rey habló. «Entonces somos privilegiados. Primus es el primero de una raza superior y nació en nuestros dominios. Hoy no marcharemos a la guerra. Hoy será un día de festejos». Los Yume pasaron del odio al amor casi tan rápido como un rayo impacta sobre la tierra. Primus pasó del repudio a la admiración. La fría noche en Blidurim se veía iluminada por las antorchas y los fuegos artificiales de la celebración. Las personas cantaban, bailaban y reían con el dulce vino Yume. Ya no había por qué preocuparse. No solo tenían las mejores armas, sino que también llevarían con ellos al elegido, aquel que levantaría a su bestia contra la oscuridad de la guerra, aquel que salvaría a la tierra del sufrimiento. Una joven y bella dama de cabellos rojizos, vestido blanco y hermosas piernas largas como el sendero que conducía a tierras antiguas, se acercó danzante al son de la melodía de los flautines. Besó a Primus en la mejilla, pasando suavemente su pequeña y delicada mano por la áspera y ancha frente de la criatura. El muchacho se sonrojó
y la bestia se disgustó. Sabía que aquel acto no era más que una demostración de hipocresía. La muchacha no era más que falsa y envolvente como el dulce canto de una sirena de mar a las orillas de sus acantilados marinos. La criatura en su brazo no olvidaba. Recordaba muy bien qué clase de gente eran los Yume. Solo esperaba que su portador reaccionara y no cayera seducido ante seres inescrupulosos e indeseables. Mientras en Blidurim celebraban, en las sagradas tierras de Minus, los enormes aguardaban impacientes, confiados en sus filosos hierros y aceros, fieles a sus ideales como lo venían haciendo desde tiempos ancestrales. 2 días pasaron. Los Yume estaban recuperados. «Los festejos suelen desgastar más que la guerra», comentó uno de los soldados. Primus ya tenía todos los recaudos requeridos para el combate. Los suyos tenían una fe ciega en él y en su criatura divina. Marcharon en gran masa hacia Minus. Ninguno parecía preocupado. Sabían que esta vez llevaban las de ganar. Luego de 3 días de caminata llegaron al campo de batalla. No había señales de los bárbaros por ninguna parte. Hartos de esperar, los Yume decidieron disparar hacia los árboles que estaban al final del extenso campo. «¡Salgan, cobardes! ¡Sabemos que están ahí!» Los Yunis, ocultos entre la maleza, comenzaron a caer heridos al suelo, sin comprender el porqué de sus bajas. El más enorme y jefe del grupo supo que no tenía opción. No podían seguir esperando en sus escondrijos. Entonces salieron a combatir los fuegos de sus enemigos con las hachas en alto. Luego de aquellos fogonazos, los Yunis caían de a decenas al suelo, desplomándose a la carrera. Primus y la criatura seguían al frente, perplejos ante los actos inescrupulosos. Un Yuni fue derribado de un estruendo en la pierna. Otro muy robusto, con un brazo más corto que otro y la espalda torcida a causa de su pesada joroba, lo ayudó a levantarse. «Gracias, hermano», dijo el Yuni socorrido, y juntos siguieron la carrera al repudio. Primus, que iba a la cabeza de los suyos, interrumpió su marcha y dio media vuelta para observarlos. El tiempo se detuvo por unos instantes. El joven hombre pudo ver con detalles cómo los soldados de Blidurim se relamían de placer al alimentar sus armas de aquel polvo oscuro. Pudo ver el deseo de la muerte en los rostros de todos aquellos a los que él mismo quiso proteger en algún momento. Aquellos seres que lo apartaron y apedrearon, y él, aún así, le fue fiel. Los Yume, seres sumamente religiosos, seres sumamente crueles que contradecían sus propias creencias, personas intolerantes a lo desconocido, seres de mente cerrada y de pensamientos erróneos y retrógrados. Los Yunis, seres catalogados como salvajes por no creer en un padre, seres agresivos en muchos aspectos, pero bondadosos en muchos otros. Ellos no conocían la discriminación. La igualdad reinaba en sus dominios. Todo era de todos y para todos. Primus pudo por fin abrir sus ojos. Los Yunis no querían expandir sus tierras, sino defenderlas. Los Yunis no querían lo impropio, sino lo propio. Su cultura, sus raíces, aquellas que defendían a muerte sin importar la tenacidad de aquel que pretendiera conquistarla. La sagrada tierra de Minus sería protegida por sus hijos, quienes fueron entrenados con un único propósito: preservar y proteger la vida de aquellos que intentaran corromperla. ¿Quiénes eran los salvajes? ¿De dónde provenía realmente la barbarie? Todo estaba muy claro para el imperfecto y su bestia, quien derramó lágrimas con brillos de cristal por lo que tendría que hacer. En ese momento, el muchacho recordó las palabras del viejo sacerdote. «El aliento del dragón salvará a la tierra del sufrimiento». Las explosiones se hacían sentir en el pecho. Brazos y piernas volaban por los aires. Los animales del bosque dejaron de observar para buscar un escondite que los alejara de esa nueva forma de quitar la vida. El muchacho y la criatura en su brazo se miraron a los ojos y sin emitir sonido alguno supieron lo que debían hacer. El gigante creador de vida movió los extensos dedos de su robusta mano desde lo alto de su casa en la lejanía de las nubes
y como una marioneta dirigida por largos hilos, Primus levantó su brazo imperfecto apuntando con la feroz bestia a los que en un momento pensó en defender, a los que él creyó de su clan. Un fuerte gruñido enmudeció al mundo bramando en cada rincón de la tierra, callando las armas y estremeciendo el alma de los infames. Los Yunis detuvieron su marcha sorprendidos ante el inesperado acto del muchacho, que parecía darse cuenta quién era quién. El niño que se convirtió en hombre y vio la verdad por sí solo, el joven diferente que pudo acomodar sus pensamientos a favor de los nobles, un valiente que no dudó en enfrentarse a la hipocresía del poder y las riquezas. Los Yume, en cambio, lo acusaron de traidor. El general de tropas ordenó que le dispararan al imperfecto. «¡Nunca debimos confiar en un deforme!», gritó furioso. Mientras los soldados se apresuraban a cargar sus armas, la cabeza de la bestia aumentó su tamaño, dejando salir por segunda vez aquellos enormes cuernos. Sus ojos se teñían de una aureola anaranjada que por momentos se tornaba rojiza. Las fosas nasales se le iluminaron al igual que su garganta. Las armas ya estaban listas para disparar. Los soldados levantaron sus cañones. La criatura en su brazo abrió la monstruosa boca de par en par. Por entre sus dientes, una potente luminiscencia dorada comenzaba a asomársele proviniendo de su profunda garganta. Los hombres apuntaron hacia él y jalaron sus gatillos. La luz se intensificó y una tormenta de fuego levantó los suelos. La boca del dragón despedía la ira por la injusticia, calcinando y desmembrando todo a su paso, enviando a aquellos demonios al lugar del que nunca deberían haber salido, dejando solo las sombras de los que alguna vez usaron sus vidas para quitar otras por el solo hecho de apoderarse de lo ajeno. La codicia y la avaricia de la oscuridad habían cambiado a muchos, que tan inteligentes fueron en algún tiempo. Primus no estaba matando, sino salvando, protegiendo lo puro y destruyendo lo impuro, preservando lo bueno de lo malo. Los vientos de calor limpiaron la miseria del lugar. El fuego se disipó, dejando vestigios del mal que alguna vez tuvo existencia. Primus comprendió que la pena que sintió por los Yume fue solo por la simple razón de apiadarse del más débil y no por sentirse uno de ellos. Por ese motivo, al ver la verdad ante sus ojos, defendió a los Yunis. Luego, enfadado consigo mismo, apuntó la boca del dragón a su cabeza. No podía perdonarse aquel acto de violencia. Un hombre de gran contextura física, de aspecto primitivo y lanudo, se acercó a él. «No lo hagas», dijo. «Puedes vivir con nosotros si así lo deseas». Los salvajes le hicieron comprender que gracias a él, los hijos seguirían naciendo, las plantas prolongarían sus raíces, los pájaros seguirían volando con sus celestiales melodías y los peces continuarían su nado río arriba para procrear. Primus por fin comprendió el propósito de su existencia. No pudo aceptar vivir entre los enormes y sus familias, aunque lo hubiese deseado, ya que su lugar estaba entre los animales del bosque. Ese era su entorno. Desde allí podría observar sin que nadie notara su presencia, resguardado por la naturaleza que felizmente lo volvió a recibir con los brazos abiertos de una madre. Desde la sinuosidad, él podría mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Desde ahí podría salvar a la tierra del sufrimiento. El joven se perdió en el paisaje, siguiendo su destino, aquello para lo que había nacido. Si somos afortunados, no volveremos a saber de Primus ni de la criatura en su brazo, a menos que fuera necesario. Que la tierra respire aunque sea por un momento de estos nuevos aires de paz, como lo hizo en un principio. El gigante creador de vida pudo dejar de lado su preocupación y se relajó en sus aposentos. Por fin pudo crear el equilibrio. Ríndanle alabanzas, crean en él, porque él será quien nos ayude cuando ya no queden esperanzas. Bendita sea su existencia, bendito sea el equilibrio del imperfecto.